Hola, sean bienvenidos a este video tutorial sobre cómo estructurar una entrevista. Una entrevista profesional para que ésta sea efectiva y significativa. Para ello tenemos que tener en cuenta qué es una entrevista. Una entrevista es una conversación con un propósito definido que requiere preparación y sobre todo técnica. Debemos tener en cuenta sobre la importancia de la estructura de una entrevista, ya que esta, al ser bien estructurada, nos permite crear confianza y a la vez recopilar información relevante. Y como parte final, tener un cierre adecuado. Para todo ello están las fases. En este video mencionaremos 3 fases importantes. La fase inicial, en donde se da la presentación y el rapport, y en la parte intermedia, donde se da la exploración. En la parte final se dará el cierre y conclusión. Vamos a ver en qué consiste todas estas fases. Perfecto, con esto pasamos a lo que es la fase inicial. ¿Cuál es el objetivo de la fase inicial? Pues bien, el objetivo de la fase inicial es establecer confianza y definir el propósito de la entrevista. En la fase inicial es donde se dará el rapport. ¿Qué es el rapport? Es la conexión, es la confianza que se da entre el entrevistador y el entrevistado. También se debe tener en cuenta que en la fase inicial se da la presentación, donde definimos quiénes somos, y también se da lo que es la definición de tiempo y la confidencialidad que se va a manejar durante la entrevista. En la presentación definimos quiénes somos nosotros y el propósito de la entrevista. Debemos de asegurarnos de explicarle al entrevistado cuánto tiempo se tomará la entrevista y que toda la información que se obtenga a través de ella será manejada con respeto y confidencialidad. En torno a todo esto, debemos evitar los errores comunes que se dan, tales como realizar preguntas muy profundas sin antes haber generado confianza. También se debe evitar el lenguaje técnico que en muchas ocasiones podría intimidar a nuestro entrevistado. Perfecto, pasamos a la siguiente fase. La fase será la fase intermedia. El objetivo de la fase intermedia es recopilar información relevante y a la vez mantener la conexión y la confianza con el entrevistado. Es aquí donde entran los puntos claves, tales como las preguntas abiertas. ¿En qué consiste realizar preguntas abiertas? Por ejemplo, podemos mencionarle al entrevistado preguntas como ¿y cómo te sientes respecto a esta situación? El siguiente punto clave es la escucha activa, que incluye contacto visual, asentimiento y frases como entiendo, claro o eso tiene sentido. La paráfrasis consiste en reformular lo dicho por el entrevistado para confirmar la comprensión. Podemos mencionar cómo. Usted refirió que y ponemos la situación en la que él nos está detallando. Con respecto a todo esto debemos tener en cuenta que también debemos utilizar ciertas herramientas, tales como ser empático, saber escuchar, tener respeto y aceptación hacia nuestro entrevistado. También debemos de tener en cuenta que debemos evitar las preguntas cerradas, tales como ¿estás bien? Que podemos replantearlo de la manera ¿y cómo te has sentido últimamente? También debemos evitar interrumpir el momento en el que el entrevistado está hablando.
Y como ya ha de ser evidente, un error muy grande sería mostrar desinterés hacia nuestro entrevistado. Perfecto, con esto ya vamos dando pase a la parte final de las fases de una entrevista. Perfecto, pasamos a lo que sería la fase final. Bien, los objetivos principales de la fase final serán resumir la entrevista, resolver dudas y definir los próximos pasos. En ese sentido, en el punto de resumen, daremos un repaso a la entrevista, señalando los puntos más importantes tratados durante esta. Tener en cuenta un espacio de preguntas, donde el entrevistado puede expresar sus inquietudes y sus dudas. Es necesario también explicarle los próximos pasos a realizarse, por decir con la información que se tiene, qué es lo que va a suscitar próximamente. Así como también se puede mencionar aquí una próxima cita si es que el entrevistado está de acuerdo. Finalmente, agradecemos al entrevistado por su tiempo y su confianza. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que en la fase final también se cometen varios errores, tales como terminar la entrevista abruptamente o el hecho de no resumir la entrevista mencionando puntos claves. Perfecto, con eso damos finalizada la estructura de una entrevista. En ese sentido, ¿qué aprendimos en este video? Hoy aprendimos a estructurar una entrevista en 3 fases: la fase inicial, intermedia y final, teniendo en cuenta siempre que estas 3 fases son esenciales para realizar una buena entrevista. Y es así como llegamos a la parte final de este video. Muchas gracias por haberlo visto hasta aquí, espero les haya gustado y adiós.